Peruana. Estamos muy contentos de que estén acompañándonos en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Son las 7:05 en la hora peruana, es decir, 5 minutos después de la hora que se debe iniciar este webinar. Y ya tenemos 143 personas ya participantes dentro del Zoom, ¿no? Entonces, tenemos a Lorena Valle de Ecuador, Joel Durán de Guatemala, Carlos Vargas de Perú, Alcides García de Paraguay, Jorge Cruz de Bolivia, Daisy Vilches de Chile, El Real de Costa Rica, Marister de Toronto, Canadá, Gregorio López de Colombia, Jorge González de Panamá. Estamos bastante internacionales esta noche. Como Sociedades Bíblicas Unidas, estamos comprometidos no solamente que la Biblia llegue a sus manos, que la Biblia llegue en la lengua de su corazón, sino también que la Biblia sea leída, sea reflexionada, sea interiorizada y que sea aplicada en la vida de las personas. Y ese es nuestro desafío, de que la Biblia sea pertinente para el mundo de hoy. Y el tema de hoy es muy importante, con población 40 minutos de exposición, y luego vamos a una etapa de preguntas. Ahora las preguntas las estamos haciendo directamente, levantan su mano y hacen una pregunta así puntual. Las preguntas no son para predicar, por si acaso. Y luego tenemos la presentación del webinar de la siguiente semana. Vamos ahora a compartir el versículo de hoy. Siempre leemos un versículo en la versión Reina Valera 1960 y en la Reina Valera contemporánea. Para muchos, la Biblia es la Biblia favorita que hicimos sin fe, hacemos devociones diarias, que aprendimos de memoria, y ahora tenemos el reto de llegar a las nuevas generaciones. Y está en Deuteronomio 5:18. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en la Reina Valera contemporánea, en el lenguaje de hoy, dice: honrarás a tu padre y a tu madre, como yo el Señor tu Dios te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo el Señor tu Dios te doy. Pueden adquirir su Biblia Reina Valera contemporánea en la Sociedad Bíblica de su país. Vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu reino permanece para siempre, tu palabra permanece para siempre. Y pon nuestra mente y corazón para recibir tu mensaje en esta noche. Te agradecemos por nuestro expositor, por el pastor Miguel Bardales, y Señor, permite que tu palabra se haga palabra viva en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a presentar al expositor de esta noche, que es muy cercano de la Sociedad Bíblica Peruana. Es el pastor Miguel Bardales. Él es pastor de la Iglesia Bíblica de La Molina, en Lima, Perú, y es el presidente de la Sociedad Bíblica Peruana. Y lo curioso es de 9 años, así que todas estas actividades de interacción con la que hemos estado realizando han sido también dentro de su gestión. Él tiene estudios de teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. También ha sido es fundador del Ministerio de Acción de Gracias, ¿no? Y en el Perú es muy importante porque como parte de acción o de impacto en la sociedad, fue incorporado el Día de Acción de Gracias como parte de las actividades oficiales y protocolares en las festividades de la independencia de Perú, y es a la cual acude el presidente de la República y embajadores también a nacional por medios de comunicación. Es maestro y conferencista internacional, y puedo decirlo, soy testigo de ello. Le encanta enseñar y enseñar a los pastores, y en este momento está en la ciudad de Huancayo de haber dado un seminario a los pastores. Así que con mucho gusto dejo con ustedes al pastor Miguel Bardales. Buenas noches, hermanos. Una alegría
estar por primera vez con ustedes, eh, con la responsabilidad de compartir. Es verdad, soy testigo del inicio de los webinars y de la bendición que significa para tantos hombres y mujeres de Dios que encuentran en este momento para reflexionar y para estar mejor equipados. Miren que tengo 40 minutos, así que vayamos directo al tema de esta noche, la introducción. La sociedad bíblica no solo tiene el propósito de distribuir la Biblia, también tiene el desafío de promover entre los pastores, los líderes de las iglesias, el pensamiento, la reflexión. Y ello significa que cuando hay una circunstancia especial, la sociedad bíblica trata de plantear temas para reflexionar. En el Perú, nosotros nos acercamos al final de un proceso electoral. El próximo 12 de abril, los peruanos irán a las urnas para elegir la primera vuelta al presidente y a los congresistas. Y ese motivo ha sido ocasión para que publiquemos una porción bíblica con el título Un gobierno como Dios manda. Y a propósito de ese título, yo he preparado una conferencia que quiero compartir con ustedes ahora. Voy a poner en la pantalla el tema que vamos a tratar. El título es El sagrado deber de elegir. Y aunque algunas de las referencias están conectadas con el Perú, sin embargo, creo que la semejanza de nuestros países, de nuestra cultura, nos va a permitir generalizar y particularizar. Comienzo con esta primera declaración. En los países de nuestra región, la práctica democrática parece que ha encontrado una época de bonanza. Después de que nuestros países vivieron tiempos azarosos de golpes de Estado y elecciones, y golpes de Estado y elecciones, ahora ha llegado a un nivel de madurez. Perdón, debería de significar, porque detrás de ese maquillaje de madurez está ese sentimiento de desconfianza, decepción, que gran parte de la población de América Latina siente hacia los líderes políticos de nuestras naciones. Y eso no es un discurso, eso es algo que lo percibimos, que lo sentimos en todo lugar. Somos una región de contrastes, porque por un lado tenemos una cultura maravillosa, tenemos cosas tan lindas, pero por otro lado parece que tenemos una clase política que no logra responder a las necesidades. Aquí en el Perú se acerca el proceso electoral y tenemos 35 candidatos a la presidencia y más de 7,000 candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. Eso no es señal de fortaleza democrática. Eso es señal de confusión, de populismo, de aprovechamiento. Y en ese contexto, yo creo que hay una pregunta obligatoria
que nos tenemos que hacer. No una pregunta por la coyuntura, sino una pregunta a partir de nuestro creer, de nuestra fe. Y esa pregunta es, ¿tiene algo que decir la Biblia cuando una nación debe elegir a sus autoridades? Como ven, esta no es una pregunta solo para la coyuntura. Esta es una pregunta importante, que tiene doctrina, que tiene teología. ¿Tiene algo que decir la Biblia cuando una nación debe elegir a sus autoridades? Y nosotros a priori decimos que sí, pero ¿qué es lo que tiene que decir? Y de eso trata el tema que voy a compartir esta noche, de tratar de explicar lo que la Biblia dice. Y empezamos por lo sencillo. La Biblia dice, por ejemplo, que todos nosotros tenemos una doble ciudadanía. Ahí estoy yo cuando no tenía canas y usaba el DNI antiguo. Ahora tenemos un DNI electrónico en el Perú. Y he puesto esa imagen porque quiero expresar esta verdad. Tenemos una doble ciudadanía. Por un lado, somos ciudadanos de la patria celestial, y si hacemos una descripción sociológica de la patria celestial, entonces el Evangelio de Mateo dice que allí no hay corrupción, ni sicariato, ni extorsión, ni ninguno de los problemas sociales que tienen nuestras naciones. Porque allí la polilla, el orín no corrompe, los ladrones no minan ni hurtan. Cuando lleguemos a la patria celestial, vamos a vivir tranquilos. Pero mientras tanto, en el aquí y en el ahora, tenemos una patria terrenal. Los peruanos tenemos un himno nacional, pero también tenemos una canción que nos identifica, cuya letra se la conocen los peruanos de memoria. Dice así: tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. El Perú es un lindo país, como es linda cada una de nuestras naciones. Pero el Perú, como también nuestras naciones, está sumido en una serie de enormes problemas, en una crisis profunda. Y cada vez que nos toca elegir, pensamos que ese que va a ser elegido va a traer la solución. Pero hermanos queridos, los problemas de nuestros países no son coyunturales. El problema de nuestros países es mucho más profundo y es definido en la Biblia con una palabra que para la cultura de hoy está pasada de moda, es irrelevante, pero para nosotros es fundamental. Aquí, en la patria terrenal, tenemos el problema del pecado. Y es este pecado el que se expresa en todos los problemas sociales que vivimos, en la interacción de las personas, en la conducta de los individuos y en todos estos conflictos en los que estamos. Y eso, si tenemos que ser claros, eso significa que el futuro de nuestras naciones no se va a resolver sencillamente con un programa político. Para que nuestras naciones se enrumben, necesitan volver a Dios. Por eso somos iglesia. Por eso tenemos la gran comisión. Por eso la sociedad bíblica no se cansa de distribuir las escrituras. Las iglesias no se cansan de predicar y todos nosotros sabemos que la tarea de testificar y de discipular es permanente y tan urgente como al principio. Así que en el futuro todos viviremos en una patria perfecta. Pero aquí y ahora vivimos en naciones que necesitan volver a Dios. Y con respecto a esas naciones, Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: Señor, yo te ruego que no los quites del mundo. Te ruego que los guardes del mal. Esa oración de Jesús
que nos siembra en esta tierra, en esta realidad. Significa que en esta patria terrenal tenemos que asumir nuestros derechos, pero también tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Y de todas las responsabilidades ciudadanas que tenemos, una de las más importantes y significantes es la responsabilidad de elegir. El próximo 12 de abril, en el Perú, todos los ciudadanos obligatoriamente tendrán que acudir a las urnas. En ese momento, con una papeleta enorme de 185 espacios en fuente número 9, después de haber hecho largas colas en el inclemente sol de la ciudad, los ciudadanos en minuto y medio tendrán que hacer 5 marcas. Para muchos peruanos, esa es una tarea tediosa, en la que no creen, en la que no tienen esperanza. Pero para los cristianos, la responsabilidad de elegir debe entenderse como una responsabilidad espiritual. Por eso, el título de esta conferencia es El sagrado deber de elegir. ¿Y por qué tan pretencioso? Entonces, nuestras iglesias, los hermanos de nuestras congregaciones, necesitan aprender a ver, discernir y evaluar. Porque si los pastores y los líderes no lo hacen, los especialistas en marketing lo van a hacer. Y, y las mentes y los gustos y las voluntades de nuestra gente van a ser manipuladas. Termino ya. Pero ¿y qué pasa si haciendo todo esto, de todas maneras, nos equivocamos y todo sale mal? Es que somos cristianos y nuestra esperanza no está en los hombres, sino en Dios. Así que, en tanto que discernimos, reflexionamos, también tenemos que orar. Y el profeta dice que si el pueblo que invoca el nombre de Dios se humilla, busca el rostro de Dios, pide perdón por sus pecados, entonces dice la Escritura que Dios perdonará y sanará su tierra. Así que a la par que hacemos ejercicio del discernimiento, tenemos que usar la esperanza bíblica y llenar nuestras vidas de oración y de intercesión por nuestros países. Porque finalmente, hermanos, todo está en las manos de Dios. Dicho esto, les agradezco, he cumplido los 40 minutos casi a la perfección, así que les agradezco y se abre el tiempo de las preguntas que alguien pueda tener. Seguro que no van a haber preguntas. Muchas gracias, Pastor Miguel. Antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer algunos anuncios. Ahí le voy a pedir a mi compañero Ronald que me ayude a publicar los flyers. Y bueno, vamos a empezar. Acá tenemos ya las novedades de que vamos a empezar nuestros siguientes diplomados, así que muchos que han estado esperando ya y preguntando cuándo hay un nuevo diplomado, cuándo se inicia un nuevo diplomado. Estamos haciendo estos diplomados especializados, temáticos, a diferencia de los que hemos dictado anteriormente, y este se va a concentrar en los estudios acerca del Jesús histórico con especialistas en su campo y donde ustedes van a poder conocer más acerca de Jesús y van a ser 15 semanas. La modalidad es online los días sábados
y van a tener acceso al campus bíblico, que es la plataforma virtual de e-learning que va a reforzar junto con los pastores el que ustedes puedan profundizar en el conocimiento bíblico. El inicio es el 16 de mayo, ahí en el chat, ustedes, los que deseen información, que quieran conocer más acerca de la currícula, pueden acceder al link y hay descuentos para quienes se matriculan anticipadamente. Y también tenemos el curso, este curso siempre la gente se matricula y quiero decirles como acto curioso de que cuando hacemos diplomados de homilética, diplomados sobre predicación, en este caso herramientas esenciales para la predicación, el 80% de los que se matriculan son profesionales. Uno pensaría de que es un diplomado para pastores, pero no es así. La mayoría de los que se matriculan son personas laicas y que están sirviendo en la enseñanza. Ahí se va a explicar acerca de 4 tipos de sermones, así que no se lo pierdan. Ahí también pueden encontrar en el chat el link para que puedan tener más información sobre este diplomado. Y continuamos. Muy bien, entonces vamos ahora hacia la parte de preguntas. Y me gustó cómo terminó el pastor Miguel. Yo estaba con el versículo que no hay quien haga lo bueno, eh, pero el pastor Miguel terminó con la parte de esperanza, que tenemos que tener esperanza y que el Señor tiene control de todo. Así que el Señor tiene control sobre cada nación, sobre cada país y hay que ponernos en sus manos. A ver, les voy a pedir para que puedan levantar su mano aquellos que tengan preguntas y vamos a empezar con las preguntas. A ver, hermano Marco, ¿puedes activar su micrófono, por favor? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder compartir este tiempo. Pastor Miguel, me preocupa cuando leo y una de sus láminas decía, la forma como votamos revela lo que pensamos y revela la teología que sustenta nuestro testimonio. Particularmente veo que dicha declaración es como punitiva, porque sentiría que hay una inclinación. Si voto para la derecha, esa es mi teología. Si voto para la izquierda, esa es mi teología. Considero que ahí estamos de alguna manera discriminando el pensamiento político que tenga el miembro de la iglesia. Sabemos que elegimos administradores y que realmente buscamos el ideal a través de la guía de lo que nos da la palabra de Dios. Pero olvidamos que hoy vivimos pensamientos sociales, políticos, distintos a los que vivían en aquel entonces la nación de Israel en formación. ¿Cuál debería ser el papel del pastor para cuando orienta a la congregación al momento de ir a las urnas a elegir a los mandantes de un país, de una ciudad? Gracias, pastor. Marco, creo que tu reflexión es correcta cuando la enseñanza no ha ido acompañada de la reflexión y del discernimiento bíblico. Yo puedo pensar a favor de derecha, izquierda, centro, lo que fuera, por mi propio análisis. Pero además
de esa reflexión propia, personal que hago, necesito hacer el ejercicio que Jetro le pidió a Moisés. Necesito hacer la evaluación que Moisés le pidió al pueblo para que el voto que yo voy a dar exprese lo que pienso, claro que sí, pero también lo que creo. Porque muchas veces en nuestra historia y en nuestra experiencia hacemos divorcio. O sea, la vida de fe para el ámbito privado. Y en el ámbito social, entonces, cada uno tiene opción. No, nosotros somos seres integrados. Entonces, eso es lo que pretendo con esa declaración. Si haciendo todo el ejercicio votas por la opción que quiere, pues con toda libertad, nadie puede decirle a nadie esto está bien o está mal. Pero lo que sí tenemos que hacer es ayudar a que nuestra gente discierna. Hay que enseñarles a ver, a discernir, a analizar. Que creo que en América Latina es una gran necesidad. Y los pastores tenemos que atender esa necesidad. Así que por allí va esa declaración en una de las partes de la presentación. Muchas gracias, Pastor Miguel. Ahora vamos a dar el pase a Osiel Santosco. A ver, Osiel, si puedes, por favor, desactivar tu micrófono y decirnos de dónde eres antes de Bien. hacer tu pregunta. Soy, Ah, te escuchamos. Adelante. Osiel, se me- se entrecorta, parece. eh, A ver, ahora sí, a ver, te escuchamos. mi- Si tenemos problemas con tu audio, si puedes escribir en el chat tu pregunta, te agradecería. Entonces vamos a seguir con la hermana Luz. Por favor, desactive su micrófono. Buenas noches, hermano. Yo quería preguntarle que ahora ante tantos partidos que hay en el caso de nuestro Perú, hay como una corriente que le escucho aún en la iglesia que es el votar en blanco o viciado. ¿Cuál debería ser? Particularmente pienso que un cristiano debería tomar una decisión, pero yo pienso que eso está pegando con mucha fuerza. ¿Cuál sería la recomendación que debemos tener? Estuve hace unos días en el norte del Perú y entré a una tienda y conversé con el tendero y como este es el tema que está de moda, le pregunté, ¿y por quién vas a votar? Y me dijo, mire señor, yo voy a las urnas desde 1980 y desde 1980 voto en blanco. Recibo la boleta, la doblo y la pongo en la urna. Porque a mí me da igual quién sale, porque lo que importa es mi trabajo. Esa opción, tiene razón Luz, está aumentando por el nivel de decepción que hay. Sin embargo, tenemos que discernir y tenemos que votar. Yo creo que es muy peligroso votar en blanco. Tenemos que hacer el trabajo. Muy bien. A ver, le voy a pedir al hermano Juan Barrera que desactive su micrófono. Adelante, Juan. Muy buenas noches, Pastor Miguel. Le hablo desde Paitá, Piura, Perú. Eh, Nosotros como pastores, siempre los creyentes, los fieles, vienen y nos buscan como líderes para darle ciertas sugerencias. Hoy usted nos las ha brindado y a Dios gracias para poder de alguna manera acercarnos al consejo bíblico y tomar en cuenta los principios que se tomó, no formas, sino principios para poder discernir, desarrollar ese discernimiento. Porque si nosotros nos damos cuenta, hoy, a través de la historia de muchos candidatos, los podemos elegir de pronto por apariencia,
¿no? Por una de las formas que usted mencionó a la hora de poder disertar su tema, pero no tomamos en cuenta porque de pronto nos motivan intereses populistas y nos olvidamos de obedecer lo que Dios ya estableció para nosotros como pueblo de Dios, porque si bien es cierto, se dice que Dios pone y quita reyes. Ahora, mi pregunta sería, el creyente, porque se habló anteriormente de un voto en blanco, ¿el creyente caería en desobediencia al no tomar una decisión? Porque esto es anticipado y nos da tiempo a poder conocer, desarrollar ese discernimiento y poder elegir. Y mi pregunta es, ¿caeríamos en desobediencia si no elegimos a alguien? Porque hay que entender que, bueno, en principio Dios quita y pone reyes en su soberana, que diríamos nosotros, decisión que Dios toma, pero a veces me pongo a pensar que quien motiva nuestro corazón a tomar, a desarrollar ese discernimiento, depende mucho de la relación que nosotros podamos tener con Dios y de orar por nuestras autoridades o por los candidatos también, ¿no? Es mi inquietud, hermano Miguel, Pastor Miguel, disculpe. Bueno, a lo que tú dices, yo solo traería a colación 1 Corintios. Nuestro voto debe glorificar a Dios. Si votando en blanco glorifico a Dios, cualquiera, ¿no? Pero un voto en blanco glorifica a Dios. Da para pensar mucho, ¿no? Pero creo que ahí te tienes que parar. Y las personas de la iglesia tienen que entender que es una tarea espiritual, que no solo es la responsabilidad cívica. A lo natural, nosotros le ponemos un peso más fuerte. Votamos para glorificar a Dios. Muy bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, que veo que han levantado, ahí un hermano ha hecho un comentario de Guatemala. Ustedes saben que la proporción de cristianos evangélicos en Guatemala es grande, ¿no? Y que han tenido presidentes evangélicos y que también estos presidentes han estado envueltos en acto de genocidio, nos comenta ahí en lo que ha escrito en actos de corrupción. Entonces, para ver, Pastor Miguel Verdal, es que muchas veces se dice que se debe votar, el evangélico debe votar por el evangélico, y hay incluso muchos pastores que desde el púlpito orientan a la iglesia para que voten por determinado candidato. ¿Qué nos puede comentar? Yo pienso que hay dos votos: elegir a un gobernante, elegir a un representante al Congreso. Para elegir al gobernante, tenemos ese marco bíblico que compartir. Y no se trata de que sea evangélico o no sea evangélico. Se trata de que sea respetable, confiable, que tenga un límite y que no sea codicioso. Se trata de que sea competente, de que sea capaz, de que sea entendido. Pero para elegir a un representante, por definición, es nuestra voz. Solo que los evangélicos no tenemos una voz. Entonces no podemos parametrar el voto evangélico en una opción. El evangélico tiene que hacer también su análisis para escoger su voz, que puede estar en partido A, partido B, partido C, pero que lo va a representar, porque nos representa. Es tu voz en el Congreso, ¿no? Así decían antes, ¿no? Voy a ser tu voz en el Congreso. Pasé por la Javier Prado y había soy el candidato de los taxistas, ¿no? El candidato de los mototaxistas. Así se quieren vender. No es que lo diga, es que tengo que evaluar el proceso. Pero no me puedo quedar con que es uno solo. Práctico. De la vida real. Hay 35 opciones en el Perú y en por lo menos 30 de esos grupos hay uno que otro candidato evangélico.
Entonces hay que analizar también ahí. A ver, vamos a seguir con Pedro. Juan, ya estamos terminando ya. Siempre hacemos dos o tres preguntas, pero como ahora está interesante, estamos dejando el paso a más preguntas. Es tu tiempo, Pedro. Gracias, gracias, Pastor Miguel, eh, por la excelente exposición. Realmente nunca hemos tenido esta oportunidad de reflexionar como cristianos esta gran responsabilidad de poder discernir ante estas, digamos, cualidades que debe tener nuestro representante, ¿no? Es verdad, nosotros los cristianos tenemos múltiples colores, ¿no? A pesar de que podemos tener una misma doctrina. Y eso hay que reflexionar, porque yo he escuchado a cristianos que pueden ser antivacunas o pueden ser parte del grupo comunista, por ejemplo. Yo digo, pero ¿cómo un cristiano puede seguir a una persona que es atea, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no puede entenderse a pesar de que puede ser una persona muy inteligente, ¿no? Y esta responsabilidad de encontrar a esta persona, como dice usted, no es en la primera mirada, porque hemos tenido representantes en el Congreso que han dicho que Dios le dijo que iba a ser congresista y la gente empezó a creer. Entonces hay muchos que utilizan digamos, esta palabra que yo soy cristiano para poder ser aceptado, pero yo creo que no basta una palabra, ¿no? Como dice usted, hay que estudiar quiénes fueron, dónde estuvieron, qué es lo que van a plantear, ¿no? Yo creo que es muy concreto, o sea, ya no podemos decir, no, la verdad que yo voy a votar, y como han dicho, yo creo que eso de votar en blanco, hay que reflexionar y decir, bueno, a mí no me interesa la política, yo trabajo y suficiente para mí. No, yo lo tengo un poquito más claro, es mucho más difícil, pero yo creo que hay que tomarse todo el tiempo para escoger al mejor candidato, ¿no? A partir de lo que dice Pedro, un saludo y un abrazo para Pedro, yo creo que hay una efervescencia. Por eso en todos nuestros países hay candidatos evangélicos, pastores, pastoras que se lanzan a la política. En vez de decir que está bien o está mal, lo que hay que reconocer es que hay una efervescencia, un interés. Perfecto. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Acompañar toda esa efervescencia con reflexión, para que el entusiasmo vaya madurando. Porque en tanto que Cristo no venga, cada vez vamos a tener que asumir con mayor claridad esa función. Pablo ha hablado de Guatemala. Los evangélicos se hizo en mayoría, pero la experiencia que tienen en el campo de la política no es tan a la hueña como quisiéramos. Brasil hace años tiene una bancada evangélica grandísima. Cada uno de nuestros países ha tenido experiencia con un pastor, una pastora, un hermano, una hermana lanzándose. Necesitamos reflexionar. Eso es lo que pretende esta charla. Que el acto de votar no sea ir la fecha y marcar sin haber hecho el ejercicio de examinar. Eso es un paso de madurez. A eso vamos. Bueno, muchas gracias, Pastor Miguel. Ya hemos cumplido ya el tiempo, tenemos que finalizar. Le voy a pedir a Ronald que por favor publique los últimos flyers y ya para dar los anuncios finales. Y ahí está, tenemos un excelente webinar para la siguiente semana con el profesor Ernei Barbosa de Colombia, el tema de la Jerusalén terrenal
a la Jerusalén celestial. Entonces, ya saben, el próximo viernes inviten a sus hermanos, a los hermanos de su congregación, a que puedan crecer también en el conocimiento de la palabra de Dios a través de este webinar. Dice de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial. Vamos a estar intrigados la siguiente semana para ver este dualismo con este tema. Muy bien, gracias, Ronald. Y bueno, ya estamos dando por finalizado este webinar. Muchas gracias, Pastor Miguel. Así que les voy a pedir para que puedan abrir sus micros y puedan saludarse. Ah, perdón, sí, faltan los ganadores. Ya varios me estaban diciendo, ¿y habré ganado o no habré ganado? Tenemos los ganadores de recursos bíblicos: de Perú, Ernesto Copara; de Ecuador, Dani Delgado; de Bolivia, Alfredo Marca; de México, Onan Lázaro López; de Chile, Manuel Donoso; de Guatemala, Orozco Juventi; y de Colombia, Gregorio López Peña. Todos ellos acérquense a la sociedad bíblica de su país. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos dé sabiduría. Y yo sé que está Colombia, Perú, y en algún momento les va a tocar también a ustedes en este proceso electoral. Muchas gracias, Pastor Miguel, y pueden abrir su micro para saludar al Pastor Miguel Bardales. Muchas gracias, Dios les bendiga, gracias. Gracias, buenísimo tema. Gracias, Pastor Miguel, que el Señor lo bendiga. Gracias por la exposición. Gracias. Pastor Miguel. Dios me la bendiga. Dios le bendiga. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias.